Bien. Vamos a comenzar la clase. Me voy a conectar al celular más para tener retorno del audio. Ahora sí. Ahora sí ya me escucho. Vamos a iniciar. ¿Ya? Bien, ya estoy grabando. Vamos a iniciar la clase de hoy, 5 de agosto del 2020. La materia Programación 2. Ya vamos a iniciar resolviendo la evaluación diagnóstica que habíamos realizado en la anterior clase. Bien. Mientras se van conectando los demás, voy a empezar a resolver ese problema que les había planteado, ¿no? Cálculo de la nota final en base a los puntajes obtenidos en los parciales del primer y segundo, ¿no? Tomando en cuenta que estamos hablando de una materia de un nivel. Hacemos el cálculo según las características de un nivel. Ya este es Visual Studio 2019. Ya, visualmente varía un poquito con respecto al 2015 y al 2013. ¿Ya? Entonces acá podemos crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Vamos a observar que podemos crear diferentes tipos de proyectos. ¿No? Aplicación WPF, biblioteca de clases, solución en blanco, aplicación de consola, Windows Forms, biblioteca de clases. Vamos a hacer inicialmente una aplicación Windows Forms. Siguiente, vamos a colocar acá el nombre. Noten que ahí está las primeras letras de cada palabra en mayúscula. Calculadora, notas, programación 2. B. Listo. Voy a crear. Le digo crear y ya está. Ya está creando el proyecto. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En la interfaz solamente necesitaríamos dos campos para solicitar la nota 1 y la nota 2. No, la nota del primer parcial y la nota del segundo parcial en puntajes. ¿Cómo vamos a hacer entonces esto? Ya les explico. Lo que está acá adentro lo vamos a validar. Ya porque puede que coloque acá valores que no corresponden. Ya los números de las notas es entre 0 y 100. Vamos a validar eso. Vamos a validar que estas notas estén entre 0 y 100.
¿Ya? La fórmula que vamos a utilizar para calcular la nota final es la siguiente. Como estamos hablando de aprobación como mínimo, eso es 51. ¿No? 51 y vamos a restar el primer y el segundo parcial. Es decir, aquí nota 1. Ya acá nota 1. Para volverlo puntaje tengo que multiplicar por 0,35. ¿No ve? O multiplicar por 35 y dividir entre 100. Es lo mismo. Ya ahí tenemos que restar también la nota del segundo parcial. Lo multiplicamos por 0,35. ¿Ya? Esto se damos corchetes. Todo esto tenemos que multiplicar por 100 y dividir entre 30, ¿no? Porque la nota del final es solamente por el 30%. Esta sería la fórmula para calcular la nota final. ¿Ya? Lógicamente podríamos considerar alguna otra fórmula matemática. Hay varias formas de resolver esto. En matemática computacional, algunos utilizan regla de 3, algunos utilizan ecuaciones, algunos usan algún otro tipo de procedimiento para calcular la nota final. ¿Ya? Este es el que vamos a utilizar. Ya yo les voy a compartir el ejercicio, así que ustedes pueden mejorarlo o hacerlo de otra forma. Es válido, ¿no? Cada uno tiene una forma diferente de pensar. Ya, así que si no les convence esta forma, pueden hacerlo de otra forma también. El detalle es que la nota final debería salir el mismo valor en cualquiera que sea el proceso matemático que utilices para calcular la nota final. ¿Ya? Bien, entonces vamos a crear una interfaz simple. ¿Ya? Esto es Windows Forms, bastante simple de manejar. Vamos a agregar bueno, no quiero todos, solo los comunes. Un label, Alt Enter para propiedades, un poquito más pequeño, el label, se cambia, ¿no? Aquí tiene que insertar la nota del primer parcial. Luego vamos a agregar un text box para que agregue el valor. Y por si acaso, para que no se confunda con otro label, vamos a indicar que esto es en puntaje. Ya el diseño que habíamos hecho en el Mockup, en el Balsamiq Mockup, era muy similar a esto, ¿no? Entonces acá tenemos ya los datos. Si quieren pueden agregarle un título más. Pueden hacerlo más bonito, ¿no? Eso ya depende del tiempo que quieran invertir en la parte visual, ¿no? Que es importante también. Nota final, digamos, ¿no? Para el segundo parcial es lo mismo. Así que voy a copiar todo esto. Control C, Control V. Traigo acá, solamente hay que cambiar el primer parcial por el segundo parcial. Ya, esto si quieren le dan un formato más bonito. Eso ya otra vez les digo, no es... Depende de cuánto tiempo quieren invertir acá para
darle un formato agradable, digamos así. No, no va a ser perfecto, pero está en función al tiempo también que tenemos. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacer así de sencillito. Ya. O los colores de Nivalle podría ser, ¿no? Vamos a reducir esto porque está muy grande. Un poco más pequeño, no necesitamos mucho espacio. Ya, finalmente un botón. Esto lo estoy sacando del diseño. El diseño siempre se lo hace aparte, ¿no? Eso lo tienen que hacer ustedes en papel, en un programa, como gusten. Ya, ahí está. Backcolor, le vamos a dar un color rojo oscuro. Y para el forecolor, digamos un blanco, ¿no? White. Ya el texto, vamos a dar un tamaño 10 y le vamos a activar el bold. Le vamos a cambiar el texto. La nota final. Ya está. Finalmente el diseño nos sugería tener acá un label para el mensaje. No, acá en font un poquito más pequeño le voy a poner y ya está. Ahí vamos a escribir el mensaje correspondiente a si aprobó, no aprobó, cuánto necesita, etc. ¿Ya? Es eso. Ahora vamos a asignar nombres a los elementos que vamos a modificar desde código. El título nada que es decorativo. Estos labels son decorativos también. Lo que sí vamos a utilizar en el código son los text box, el botón y el label para el mensaje. Empecemos por el text box. ¿Ya? A los text box yo le asigno el nombre abreviado de TXB. ¿Ya? Entonces ese es el que vamos a utilizar en la materia. ¿Ya? TXB y el nombre. ¿Qué es lo que voy a capturar acá? La nota del primer parcial. Ya 1P podría ser. Ese es el name de mi control text box, ¿no? Para el otro text box, lo propio. Es un TXB, es un text box. Nota segundo parcial. Ya está. Si en algún momento tienen alguna consulta, alguna duda, quieren que vuelva a explicar algo, les muestre alguna propiedad, lo que sea, me dicen nomás. Para los botones, vamos a utilizar VTN. ¿Ya? Button. Calcular, así le vamos a llamar. Y al label, que también vamos a accederlo desde código, le vamos a llamar, a los labels le vamos a asignar LBL, label, ya, mensaje. Luego, el texto no es necesario que esté, lo voy a borrar porque lo vamos a modificar desde código. Entonces ahí está nuestra calculadora de notas finales. Dice, ¿Sí? una consultita. Igual se podría hacer con message box. Yo lo hice con message box el mensaje. Sí, no hay problema. Ok, pasa.
El, el detalle del por qué utilizo un label para los mensajes es porque para el usuario es más simple ¿cómo se llama? El ver el mensaje. Porque si muestras el resultado en un, ¿cómo se llama? En una ventana emergente, el usuario va a tener que hacer un clic. Y mientras menos clics, menos ventanas tenga el usuario, mejor. Ya se vuelve más pesado cuando ves más ventanas, tienes que hacer clics, es más pesado. Ya, pero eso es opcional. Yo lo estoy haciendo así porque, bueno, eh, así lo he definido, ¿no? Pero no es que es la única forma de hacer. Le estoy agregando un GIF para darle un poquito de movimiento a esto, ¿no? Ya. Perfecto. Pam, 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 pam. Stretch. Pues el zoom, ya no recuerdo. El zoom es. Ya. Bien. Sigamos. Y entonces ya tienen todos los names, los elementos. Le hago doble clic al botón para agregar el método que va a ejecutar el código que quiero que se lleve a cabo cuando se presione el botón. Ya, entonces vamos a implementar lo que hemos quedado en el pequeño análisis. Ya no hemos hecho un análisis muy extenso. Ya si tienen alguna duda, revisen el código, intenten hacerlo de otra forma y si tienen alguna duda me dicen más. Voy a utilizar variables del tipo double, acá, doble, para manejar las notas. Es decir, voy a permitir decimales. Ya nota, primer parcial, nota, segundo parcial. Así les voy a llamar. Ah, y necesitamos el final, ¿no? Nota final. Bien. Entonces, ahora tenemos que capturar lo que esté en el text box, ¿no? Vamos a capturarlo y lo vamos a poner en las variables respectivas. Nota 1p va a ser igual a lo que esté en el text box nota 1p en la propiedad texto. Noten que la propiedad texto te devuelve un string y lo que está a la izquierda del igual en la asignación es un doble. Así que hay que hacer una conversión, ¿no? Entonces le digo yo acá, convertir a, convert to, double. Ahí está, double, ¿no? Convierto en doble. ¿Qué voy a convertir en doble? Lo que esté entre paréntesis. Es decir, lo que me devuelva la propiedad texto del textbox nota 1. Lo mismo para la nota 2. Si hacen un copy-paste, no se olviden de cambiar lo que corresponde.
Si no, van a tener errores. Ahí está. Ya tengo capturadas las dos notas del primer y segundo parcial. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Vamos a validar. Ahora que tenemos las dos notas, vamos a validar que estén entre 0 y 100. Ya estamos validando simplemente eso. ¿Qué pasa si pondría texto en lugar de números? Vamos a hacer la prueba. Ya. Entonces acá vamos a utilizar algo simple. Cuando queremos validar, podemos utilizar directamente un if. Si el campo está correcto, entonces hacemos algo. Si no, indicamos que hay un error. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer la validación? Vamos a utilizar un if, tap para autocompletar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a validar que la nota 1 esté entre 0 y 100. Pero además, tenemos que validar que la nota 2 esté entre 0 y 100. Aquí necesitamos un operador lógico, que los dos se cumplan para que el resultado del if sea verdad. No, esto lo han visto en programación 1 y en matemática computacional también, en la parte lógica. Es decir, acá voy a decir y que la nota 1 esté entre 0 y 100 y que la nota 2 esté entre 0 y 100. Si los dos son verdad, entonces el if va a ser verdad. Si uno de los dos es falso, el i va a ser falso. Nos va a validar correctamente. Entonces, ¿cómo valido que la nota esté entre 0 y 100? Ya no es nada complejo. Agarro y le digo, ¿no? La nota 1 tiene que ser menor o igual que 100. Pero, ¿qué más? Y dentro de este i hay otro i. Que la nota del primer parcial sea mayor o igual a 0. Esto se hace más fácil en matemáticas, ¿no? Agarras nota 1p, mayor o igual a 100, menor o igual a 0. Pero en lógica, en computación, se hace así. ¿Ya? Entonces, esto mismo para la nota 2. Entonces, acá si hacen un copy-paste, siempre hay que verificar lo que hay que cambiar, ¿no? Esa sería mi instrucción del if para la validación. Si esto es verdad y esto es verdad, entonces el i va a ser verdad. Si esto es falso y esto es verdad, el i va a ser falso. Si esto es falso y esto es verdad, igual va a ser falso. Si los dos son falsos, esto también va a ser falso. No estamos haciendo un pequeño repaso de lógica. Bien, entonces acá adentro yo estoy seguro de que las notas están entre 0 y 100. Un requisito para poder hacer las operaciones. Si no, estamos mal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no? Si esto es falso. Else, si no, quiere decir que las notas no están en el formato correcto. Vamos a mostrar un mensaje de error.
¿Ya? Vamos a utilizar el label, el label de mensaje, punto text, o pueden usar un message box si gustan, igual a las notas son decimales entre 0 y 100. Revise, por favor, no sé. Entonces, ese es nuestro mensaje. ¿Ya? Porque el usuario tiene que saber qué es lo que ha pasado. ¿Ya? Entonces, ahí está nuestra validación. ¿Ya? Entonces, como las notas están entre 0 y 100 acá adentro, procedemos a calcular la nota final. A calcular la nota final en función a la fórmula que les he indicado hace un momento. Nota final va a ser igual a, vamos a poner acá, todo esto dividido entre 30, habíamos dicho. Acá adentro vamos a restar. De 51 vamos a restar. Vamos a restar. Acá adentro vamos a restar dos cosas. No, acá. Menos. La nota 1 y la nota 2. Nota 1 por 0,35 habíamos dicho. Nota 2 por 0,35. Y ahí está. Esto lo vamos a multiplicar por 100, habíamos dicho. Ahora sería pues. Bien. Y esto lo dividimos entre 30 para obtener el puntaje. ¿Ya? Esto pueden hacerlo paso por paso si es que no se entiende. Ya paso por paso lo pueden hacer. Y tal vez lo pueden hacer con otra forma. Ya tengo entonces la nota final. Ahora, hay tres casos. No es lo que habíamos analizado en la anterior clase. Hay tres casos. Si la nota final que tienes que sacar es mayor a 100, entonces, lamentablemente, ya no puedes aprobar. ¿Por qué? Porque no puedes sacar más de 100 puntos en el final. No, estamos dividiendo entre 30, son puntos. Es decir, ya reprobaste. No, ya no puedes aprobar. Si la nota final que tienes que sacar es menor o incluso igual a 0, ¿qué quiere decir? Que aunque saques 0 o menos, porque esta fórmula matemática te puede devolver negativo, no hay valor absoluto acá, en la resta. Entonces, quiere decir que apruebas, aunque saques 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, no sé, según lo que nos salga en esa operación matemática. Y el tercer caso, ¿no? El tercer caso es en el que necesitas una nota entre 1 sería, ¿no? Porque si es 0 ya aprobó. Entre 1 y 100. No, o sea, así se puede hacer en matemáticas, ¿no? Entonces, estos tres casos tendríamos. ¿Ya? Esto lo pueden hacer con un switch o pueden hacerlo con ifs independientes. Si, es decir, if, caso 1, if, caso 2, if, caso 3. Pero cuando lo haces así independiente, los tres se ejecutan. No es tan eficiente. Lo vamos a concatenar. Vamos a preguntar acá si pasa esto, entonces hacemos algo, ¿no? Si no, acá vamos a concatenar en el else el caso 2 y el caso 3. Entonces acá tendríamos todavía dos opciones.
Aquí tenemos con un if el caso 2 y con el else vamos a tener el caso 3. Y aquí estaría el caso 1. Así lo vamos a concatenar. Entonces, si ejecutamos este if y esto no es verdad, entonces 100 va a pasar acá. Si esto es verdad, se ejecuta lo del if y nada más. Si lo hacen así, sí o sí se van a ejecutar los tres. ¿No ve? Es como si tú lanzaras una moneda y preguntarías al final, ¿es cara? Y luego, ¿es cruz? No es muy eficiente, ¿no? Simplemente preguntas, ¿es cara? Y si no, entonces es cruz. No preguntas, es por el else. Ese problema yo he tenido el anterior semestre con mis estudiantes. No entendían bien ese punto que les estoy explicando. Ya si tienen alguna duda me dicen nomás. Vamos a tomar en cuenta entonces estos tres casos. Empecemos por uno, cualquiera. ¿Sí? La nota final. Nota final. A ver, ¿cuál caso? Si ya probó, digamos. Si la nota final es menor o igual a 0, entonces quiere decir que apruebas aunque saques 0. Entonces, label mensaje punto text igual. Y aquí vamos a indicar eso. ¿Ya? Aprobaste la materia. ¿Ya? Aunque saques 0 si quieren complementar. Pero si no, entonces hay dos casos más. Si la nota final es mayor a 100, no, la nota que tienes que sacar es mayor a 100, entonces lamentablemente no puedes sacar más de 100. La nota máxima es 100. Así que aquí le vamos a poner eso, ¿no? Lo siento, reprobaste la materia. Ya no hay nada que hacer. Y si no, entonces mi tercer caso, ¿no? Ya no tengo que preguntar si la nota final está entre 0 y, no, perdón, entre 1 y 100. Ya no tengo que preguntar, si no, ese es el caso restante. Así que lbl mensaje punto text igual a necesitas sacar, vamos a concatenar acá la nota final y vamos a especificar, ¿no? Puntos. Ya está. Esa sería una solución a este problema. ¿Ya? El primer paso, otra vez, entender el problema, que es lo que se está pidiendo, calcular la nota final en base a la nota del primer y segundo parcial. ¿Ya? Entonces, hemos planteado una estrategia de solución. No esto lo hemos hecho en la pizarra. Un poquito rápido, sí, pero esta es una estrategia. Si no le han entendido bien esto, háganlo paso a paso, de otra forma, como le entiendan mejor. Y si no, vemos también, me dice. El tercer paso ha sido recién abrir Visual Studio e implementar la solución que hemos planteado. Y el último paso que nos falta y que es importante, probar el programa, probar la solución del problema. No basta con hacer el programa, tienes que probar. ¿No? En algún caso, el anterior semestre, alguno de mis estudiantes terminó la pregunta, pero no hizo la prueba. No sé si por falta de tiempo, por qué. Pero es importante probar, ¿no? Si no, ¿cómo vas a saber que está bien?
Esta parte es tan importante que en empresas grandes aquí, en Cochabamba, de software, se dedican solamente a probar, a hacer testing, ¿no? Halasoft, su función principal es hacer testing. Hacen software también, pero su principal actividad es testing, ¿no? Así de importante es esta parte. Nosotros vamos a probarlo manualmente, ¿no? Esas empresas hacen este proceso de forma automatizada, sistematizada, etc. Vamos a entonces tomar en cuenta primero la validación que hemos hecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo acá menos 12, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la prueba. Tenemos un error acá. Estamos haciendo la conversión. Claro. Doble no nos permite signos, ¿no? Tendría que ser un float. Ya eso más tendríamos que controlar. Vamos a ponerle 120. Hacemos un clic acá. Un momento, algo está pasando acá. Y vamos a analizar. Ya notan cuál es el error. Acá está mi interfaz, ¿no? Acá estoy poniendo vacío. Y no estoy controlando eso. Ya esto también nos sirve como un pequeño preámbulo a un tema que les había dicho que vamos a ver este semestre. Control de excepciones. ¿Ya? Yo estoy queriendo convertir vacío, porque noten que acá el text box de la nota 2 está vacío. Yo estoy queriendo convertir vacío en una variable del tipo doble. ¿Puedo convertir vacío en doble? No puedo. No, eso lo vamos a ver en el tema de control de excepciones. Lo mismo pasa si yo pondría acá texto. Calcular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá yo estoy queriendo convertir hola en un doble. No puedo hacer eso. ¿No? Entonces, eso lo vamos a ver en ese tema. Estamos validando solamente lo siguiente, ¿no? Que esto sea entre 0 y 100. Entonces acá está, error, las notas son decimales entre 0 y 100. Ya, las notas deben, creo que tendría que ser el mensaje adecuado. Cambiemos. Entonces acá le ponemos, digamos, 51. No sigue saliendo el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque acá hay 120. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá un 50. Primer parcial 51, segundo parcial 50. Calcular. Y entonces dice acá, lo siento, reprobaste la materia. 0,35. ¿Cuánto nos sale acá? Vamos a ver un momentito. Creo que la fórmula está mal. Nota final menor a igual a 0. Aprobaste. Si es mayor a 100, reprobaste. ¿Cuánto nos sale acá? Vamos a hacer la prueba ya. El otro caso. Saca, digamos, acá 100 y acá un 80. Ponemos acá al calcular nota final. Este
esta multiplicación creo que está de más. Ya como estamos haciendo ya acá la división entre 100, creo que ya está de más ese. Ya, ahora vamos a hacer la prueba. Otra vez. Acá 100. Acá 80. En este caso necesita solo 1.46 puntos para probar. ¿No? A ver, vamos a poner acá 82. 85. Mi fórmula está fallando. Vamos a hacer el análisis de la formulita, a ver otra vez. 51 menos nota 1 por 0.35. Entonces, restamos. Claro, estamos restando, ¿verdad? Tendríamos que sumar. Voy a hacer la prueba otra vez. Y ahora sí. Es que he puesto ahí un paréntesis más. Entonces, si sacas 80 y 85, por ejemplo, ya aprobaste la materia. No, vamos a poner el otro caso. Aquí 20 y aquí 5. Ponemos acá. Entonces ya no aprueba aunque saque 100. Y el otro caso, a ver, digamos acá saca 65 y aquí un 40. Todavía tiene posibilidades de aprobar. Entonces ponemos acá a calcular. Y la nota que debería de sacar es 47.5. No, así es como ustedes hacen el cálculo, ¿no? Esto agarran, lo dividen entre 0.35. Esto también, no, lo multiplican por 0.35 y lo suman por esto multiplicado por 0.35. Si el resultado es 51 o más, aprobaste. Pero eso es en porcentaje. Por eso estamos haciendo la división entre 30. Ya, porque aquí nos sale en puntos. ¿Cuántos puntos necesitas para aprobar? Ya. Entonces, este es el ejercicio. Ya lo voy a compartir para que lo puedan revisar con calma. Ya lo pueden mejorar si quieren, modificar, lo que quieran. Lo voy a cerrar y les voy a compartir. Calculadora 2B, añadir al archivo. Ahí está calculadora 2B. Ya se los voy a compartir acá. Acá está programación 2B. En la unidad... Ah, no, esto es de otra materia, perdón. Acá está programación 2B. En la unidad 1. Ahí se los voy a colocar, ¿ya? Acá en archivos. Esto es lo que hemos hecho. Se los comparto. Ya denle una revisada. Y si tienen alguna duda, me dicen nomás. Bien. Ahora sí vamos a entrar al tema que nos corresponde hacer la introducción hoy. Ya, así que voy a cargar la presentación y vamos a empezar. Si en algún momento tienen alguna duda, alguna consulta, me dicen nomás y les explico con detalle, ¿ya? La clase es hasta las 13:55, así que hasta las 13:45 más o menos
Vamos a hacer esta introducción y luego voy a llamar la asistencia. ¿Ya? Bien. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el tema de programación orientada a objetos. No estamos utilizando el lenguaje de programación Visual C Sharp. Bien, como pequeña introducción, no hay un problema en la programación, en general cuando estamos haciendo programas, software. Ya van a notar aquí que hay muchos factores que hacen que se dé este problema. ¿Ya? Pero quiero que estén conscientes de este problema, ¿no? Noten que acá el cliente está solicitando algo. En este caso está solicitando un columpio. Esto simplemente es para fines de explicar, ¿no? En realidad está pidiendo un programa, ya un software. Ahora es importante acá tomar en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Acá nosotros estamos como desarrolladores, como programador, si quieres. Programador, es decir, hacemos nosotros los programas, ¿no? Estamos como programadores. Ya, cuando hablamos de cliente, ya estamos hablando de lo siguiente, y a veces un poquito se confunde. Aquí está el cliente. Generalmente el cliente es aquel que está solicitando el programa, el software. Es el que está pagando por el software. Si estaríamos haciendo un software para una empresa, generalmente el que va a pagar, el que va a dar la autorización es el dueño, ¿no? Un administrador, un empleado, etcétera, van a solicitar, pero al final el que va a aprobar es el dueño, el propietario. O si hay o si hay más de uno, será los socios, no sé. ¿Ya? Este cliente generalmente a veces no accede al programa que está pidiendo. Es como si el dueño de Univalle estaría solicitando que se haga un programa de registro de estudiantes. El dueño como tal no va a registrar a los estudiantes. No, es decir, no va a tener acceso al programa. ¿Quién sí va a tener acceso al programa? Ese es el usuario. No, este es el usuario, el user, ¿no? Este término se refiere a que está utilizando, no, está utilizando el programa que se va a hacer. Así que cuando el programador está iniciando el proceso, a veces solamente se reúne con el cliente, pero también debería reunirse con el usuario, porque este es el que va a utilizar el programa en realidad. ¿No? En algún otro caso también el cliente puede acceder a alguna parte del programa, ¿no? Se puede dar ese caso también, ¿ya? Pero para aclarar dos términos. Entonces acá el cliente está pidiendo algo, pero lamentablemente no ha explicado bien. Este es un problema de comunicación. No ha explicado bien. Nosotros cuando interactuamos con los clientes, tenemos que recopilar información acerca del software que vamos a hacer, porque nosotros no tenemos idea. Nos están pidiendo que hagamos un programa de acuerdo a las características del que va a usar el programa. Esto se da. Nosotros como programadores tenemos que un poquito verificar que realmente lo que nos está diciendo el cliente es lo que se va a realizar. Depende de nosotros guiar un poquito al cliente, porque el cliente
Puede ser una persona que no sepa nada de la parte técnica de hacer programas, ¿no? El dueño de Univalle no tiene conocimiento técnico, pero sabe lo que se tiene que implementar. Entonces, nuestra función ahí es guiar un poquito, ¿ya? Acá no se ha tenido ese cuidado, ¿ya? Te ha dicho algo y no se ha validado. Este es el problema, ha sido del cliente. Ha explicado mal. Algunas veces, cuando yo hago alguna práctica o en los exámenes incluso, me equivoco. Incluso en la redacción. A veces lo redacto mal o me olvido un signo, no una coma, un punto, no sé. Y les estoy pasando así. Mal les estoy pasando. ¿Cuál va a ser su trabajo de ustedes? Detectar que algo esté mal. En el examen me tendrían que decir, ¿no? Esto no se entiende. Pero si no hacen eso, todo lo que esté a continuación está mal, ¿no? Ahora, la culpa lógicamente va a ser del que ha redactado, pero también la culpa está del que ha leído y no ha solicitado la aclaración, ¿no? Entonces, a continuación es una cascada de errores, ¿no? Acá lo que el jefe del proyecto entiende es totalmente diferente a lo que ha explicado mal el usuario, perdón, el cliente, ¿no? El analista ha entendido lo que el jefe de proyecto quería, pero ha notado que hay un error y ha tratado de solucionarlo, ¿no? Y así, lo que hizo el programador, completamente diferente. Esto a veces me pasa, ¿no? En los exámenes, en las prácticas, les pido algo y lo que me entregan es totalmente diferente, ¿no? Bueno, y hay aquí algunos factores del desarrollo del software, ¿no? Por ejemplo, lo que el consultor de negocios describe, cuándo se va a lanzar el proyecto, cada vez se retrasa, el tiempo que tenemos disponible para hacer el proyecto, lo que se le ha cobrado al cliente, días antes del lanzamiento, fallas muy graves, ¿no? Y el soporte que no se ha pensado, el plan de backups que tampoco no está muy sólido. Y esto es lo que realmente el cliente necesitaba. Solamente que no le hemos orientado al inicio, no le hemos guiado para que explique bien y se entienda y todos estén conscientes de lo que realmente el cliente necesita. Este es un problema muy complejo, ¿no? Se da, se da bastante, ¿ya? Entonces, para contribuir en la solución de ese problema, porque hay otros factores también que influyen, como la comunicación, etcétera. Pero desde el punto de vista técnico, para contribuir en la solución de ese problema, se generan paradigmas en programación, es decir, forma de interpretar algo, que algo, ¿no? El desarrollo de programas, ¿ya? Es decir, un paradigma en programación no es más que una forma de programar, ya que trata de evitar ciertos problemas como el que hemos visto al inicio. Hay varias formas. Tú podrías crear tu propia forma de programar, ¿no? Pero, como les digo, el paradigma es simplemente una forma de programar. ¿Ya? Nosotros estamos aprendiendo en este tema el paradigma orientado a objetos, que es una forma más. Ya ahora, ¿por qué estamos
aprendiendo este paradigma de programación orientada a objetos. Para empezar, no es el único paradigma, hay otros paradigmas. Esta es una forma de organizar estos paradigmas, ¿no? Dentro de la programación tenemos la imperativa y la declarativa. No vamos a entrar en mucho detalle técnico, pero dentro de la declarativa tenemos, por ejemplo, paradigmas funcionales, lógicos, y hay otros también que se están inventando, que se están probando y que en el futuro seguramente se va a convertir en un estándar, ¿no? En la universidad quizás ustedes vean la parte lógica en la materia de redes neuronales o inteligencia artificial. Van a ver este lenguaje, Prolog, ¿ya? Pero que no está orientado al paradigma orientado a objetos. Ya dentro de lo que es el imperativo, tenemos también otros paradigmas, estructurados, procedimental, orientado a objetos que está acá, y también hay otros, ¿no? Que en el futuro quizás se puedan volver un estándar. Ya, por ejemplo, lenguajes que soportan paradigma estructurado, BASIC, el procedimental, tenemos C, Visual C, ¿ya? Y actualmente, programación orientada a objetos es soportado por, entre otros, Python, Java, C++ y C Sharp, ¿ya? Finalmente, para justificar, ¿ya? Esta es la lista más actual, a agosto del 2020, de los lenguajes más utilizados a nivel mundial. Ya, esa es la fuente. En primer lugar tenemos C. En segundo lugar está Java, ¿no? En tercer lugar Python. Cuarto lugar C++. Quinto lugar C Sharp. Y luego Visual Basic, JavaScript, PHP, SQL, etc. ¿No? Estos son los más utilizados. En primer lugar está C. Ya por algunos temas técnicos que no los vamos a especificar mucho. Pero desde acá hasta acá, incluso JavaScript ahora, ya, son lenguajes que soportan el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Ya? Todos esos lenguajes. Ahora uno diría, ¿no? Pero nos estamos aprendiendo C Sharp. ¿Por qué no aprendemos Java mejor? Estaba en primer lugar el año pasado. Ha bajado, acá está. Y la respuesta es la siguiente. No, nosotros estamos aprendiendo C Sharp. ¿Ya? Pero C Sharp es muy similar a Java. Muy, muy similar. Cuando ustedes pasen de C Sharp a Java, en programación móvil, van a notar que Java es muy similar a C Sharp. Solo necesitas una pequeña actualización de algunos detalles del lenguaje y ya está, ya sabes Java, ¿no? Son muy similares. Entonces, como ven, damos nomás por buen camino aprendiendo C Sharp y Java, que van a ver más adelante también. Ahora sí, como introducción, ¿qué es programación orientada a objetos? ¿Ya? En este paradigma, nosotros vemos todas las cosas, aquí entre comillas, no todas las cosas del mundo real que podemos observar, lo vemos como objetos, objetos que pueden ser modelados. ¿No? En el mundo real hay todo tipo de objetos o cosas
que pueden ser modelados. Ejemplo, un árbol. Tú lo puedes modelar utilizando como herramienta un lenguaje de programación. ¿Ya? ¿No? Un ejemplo, en la universidad, ¿no? Si estuviésemos haciendo un programa para que los estudiantes se inscriban automáticamente o tomen materias automáticamente, digamos, en una sala donde tengan acceso a ciertos equipos. Entonces, un objeto, una cosa del mundo real que estaría dentro de este contexto de ese desarrollo del software sería el estudiante, ¿no? Ese estudiante lo podemos modelar en el lenguaje que estemos usando en el programa que estemos desarrollando, ¿no? Algunas otras cosas o objetos que podríamos sacar del mundo real. Podría ser la universidad, podría ser la carrera, podría ser la materia que está tomando, etc. Es decir, aprendemos a ver todas las cosas como objetos que pueden ser modelados. ¿Ya? Ahora, cuando estamos modelando, hay algo que se tiene que tomar muy en cuenta, que es el contexto del problema. Si nosotros estaríamos hablando de un programa que va a permitir a los estudiantes tomar por ellos mismos las materias, retirar, etcétera, cambiar de horario, todo. Entonces, el contexto sería la universidad, no Univalle, porque otras universidades lo hacen de forma diferente, ¿no? Ahí tendríamos el contexto, cuáles son las materias, cuáles son los requisitos para tomar una materia, etcétera. ¿No? Pero todo con respecto a Univalle, a Cochabamba, etcétera. ¿No? Se tiene que tomar muy en cuenta el contexto del problema. Cada problema que vamos a resolver tiene un contexto determinado. Dentro del contexto estás recién el observador, es decir, el programador. Está aquí adentro. Cuando te contratan para hacer un programa, tú no conoces nada del contexto. Tienes que aprender primero. ¿Qué es el contexto? ¿De qué se trata? ¿Quién va a utilizar el programa? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Cuáles son los actores? ¿Qué es lo que se quiere? Etcétera. Lo hacemos mediante observación, recopilación de datos, entrevistas, cuestionarios, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como programadores? ¿No? Hay un problema que se quiere solucionar. Por ejemplo, ¿no? Que los estudiantes puedan inscribirse por sí mismos, ¿no? Entonces, del mundo real vamos a sacar elementos, estudiante, universidad, materia, etcétera, docente, y lo vamos a modelar. Vamos a hacer un modelado. Vamos a construir una estructura en el lenguaje que nos permita representar ese objeto del mundo real. Ahora, hay aquí una aclaración, ¿no? Generalmente, los objetos del mundo real son muy complejos, muy complejos. Aunque parezcan simples, un estudiante es muy complejo. Si tú vas a modelar, tu modelo no va a ser algo mejor a lo que está en el mundo real. Es muy complicado de hacer eso. Sino que nosotros, mediante observación, análisis, recopilación de información, vamos a solamente tomar los detalles, los elementos esenciales para la resolución de este problema. Un ejemplo, cuando hablamos de un estudiante de Univalle, hay un elemento muy importante, el CIU. El CIU es el código que Univalle te asigna, que es único para cada estudiante, ¿no? Pero eso es para Univalle.
para otra universidad, no existe SIU, ¿no? Ese es el modelado del mundo real dentro de un contexto determinado. Este contexto es muy, muy importante. Ya un pequeño paréntesis a modo de descansar un poquito la teoría. No les cuento que aquí está mi base de Windows. Ya yo utilizo bastante este botón. El botón que está en la parte inferior izquierda. El botón de Windows. Lo utilizo bastante. No sé si ustedes lo utilizan. Yo lo utilizo bastante porque, bueno, les cuento, ¿no? A modo de anécdota, para descansar un poquito la teoría. Yo utilizo computadoras desde Windows 93.1, ¿ya? Y desde Windows 95 ya hay este botoncito. Windows 95 tenía este botoncito. Windows 98 tenía este botoncito. Windows Millennium tenía este botoncito. Windows XP tenía este botoncito. Windows Vista, que no lo he usado, ha sido el peor de los Windows que he usado. Así que solamente lo he instalado, inmediatamente después lo he desinstalado. También tenía este botoncito, ¿ya? Pero cuando hemos hecho, y Windows 7 también, noten que yo tengo Windows 7. Por temas de compatibilidad, yo manejo todavía en mi computadora Windows 7, ¿ya? Y cuando nosotros estábamos pasando de Windows 7 a Windows 8, ya siempre nosotros teníamos la costumbre de probar los nuevos Windows. Era algo así como una costumbre, ya, probar los Windows para ver qué tal, ya. Entonces, ya cuando salió Windows 8, lo descargamos inmediatamente y lo instalamos en una computadora, ¿no? Y cuando terminó de instalar la computadora y apareció Windows por primera vez, lo que se veía era una ventana, no sé si recuerdan, de Windows 8. Acá una ventana, bueno, no sé si llamarle ventana, bueno, en realidad una ventana, ¿no? Con muchas opciones acá, muchas, muchas ventanas aquí. Pero lo raro era que no había este botón, no había, entonces eso nos ha generado cierta ansiedad. Tal vez ustedes ya están acostumbrados, ¿no? No han pasado por por esta evolución que les digo que lo hemos visto desde Windows antiguos. Así que personalmente a mí me ha generado mucho estrés el que no haya este botón. Incluso en el teclado hay ese botón, ¿no? Yo tengo ahorita un teclado que es un estándar. Presiono el botón y se abre, se ejecuta, ¿no? Hasta en el teclado hay este botón. Entonces, era tanta el estrés que generaba eso, porque ni siquiera sabía cómo entrar al panel de control, que decidimos no utilizar por un botón. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que estaba pasando en el mundo? No éramos los únicos que estaban con esa observación. Se empezó a reclamar, ¿no? Del por qué no había el botón, etcétera. ¿Cuál ha sido la explicación técnica? Es decir, de la gente que está acá, como observador, como desarrollador, como programador, la parte técnica de implementación. Parafraseando un poquito, ¿no? No, ellos dijeron que, nos dijeron a los usuarios, ese botón, lo estoy parafraseando, a lo que me acuerdo. Dijeron, ese botón no sirve para nada. Ahora en Windows 8 está mejor organizado.
esta pantalla muestra esto, esto y esto. En resumen decía, este botón no sirve para nada y si quieres ese botón, estás mal. Actualízate, ahora se hacen las cosas de esta forma. Pero no estaban tomando en cuenta el contexto del problema. Y estoy hablando de Microsoft, no es cualquier empresa, ¿no? Microsoft. ¿Qué es lo que pasó después? Se complicó la situación y más con esa explicación técnica que han dado, que nos han dicho prácticamente ustedes son unos tontos por querer usar ese botón. ¿Ya? Se complicó la situación. Y como ustedes saben, en Estados Unidos, si no te gusta un producto, la ley establece que tú puedes solicitar el reembolso. No, eso es así en Estados Unidos. La mayor parte de las empresas tecnológicas están en Estados Unidos y se rigen por las leyes de ese país. Entonces la gente dijo, ah, no quieres poner Windows, el botoncito de Windows. Ese es el contexto del problema. Entonces dijeron, devuélvanos el dinero, nos vamos a quedar con Windows 7. No, yo sigo con Windows 7. Y hubo una cantidad de gente que solicitó el reembolso porque te cobran Windows, ¿ya? En las portátiles, lógicamente, viene instalado. Y ya incluye el precio ahí. Entonces solicitaron un montón de desembolsos, de devoluciones. Que el problema se volvió grande. A tal punto que el CEO de Microsoft salió públicamente a pedir disculpas. No dijo, discúlpenos, nos hemos equivocado, etcétera, parafraseando, ¿no? Estamos preparando un parche que va a hacer que aparezca el botoncito. ¿Y qué es lo que ha pasado? De verdad, han sacado un parche y han puesto el botoncito, ¿ya? Y ha sido tan fuerte ese problema que si ustedes tienen en su casa Windows 10, ahí está su botoncito. Ahora es cuadrado, pero ahí está el botoncito, ¿no? Ese es el contexto del problema. Si no entiendes lo que el usuario quiere, por más que tú personalmente pienses que tu punto de vista es el correcto técnicamente, si al usuario no le gusta, no va a usar tu programa, ¿no? Yo he visto un montón de gente que, que para el tema impositivo de impuestos te dice, ¿no? Instálate el Facilito. Ese software Facilito es un software realmente, no sé qué adjetivo poner, ya es horrible, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la gente? No va a utilizar ese software. Yo para el tema impositivo, por ejemplo, utilizo Silas. Es un software hecho por gente que trabaja en HALA. Ellos se han enfocado a lo que nosotros como usuarios necesitamos. Es bien simple su software. Agarro la aplicación móvil, le saco fotos al QR de las facturas y pongo datos básicos. Todo lo demás lo hace Silas. Pero ahora traten de hacer eso con el Facilito, o vean, el Facilito es un desastre, ¿no? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, el contexto del problema. Ya lógicamente estamos hablando de problemas que pueden ser resueltos total o parcialmente mediante un software elaborado con un lenguaje de programación. Ya cualquiera que este sea. Ya entre paréntesis también. Ustedes ahorita están aprendiendo C#. Mañana van a aprender Java. Pasado, quién sabe. ¿No? Yo aprendí a programar con C. Luego pasé a C++.
Pasé también por Turbo Pascal, pero algo de COBOL, que son lenguajes que muchos de ellos ya ni los conocen ustedes, ya, pero que yo he aprendido. Ustedes van a pasar por lo mismo. Ya están haciendo C Sharp, mañana van a aprender Java, pasado Python, luego PHP, luego etcétera. ¿Ya? Para terminar esta parte teórica, estos objetos que nosotros los vamos a modelar pueden ser físicos o conceptuales. Ya no solamente es algo modelado de una cosa que exista físicamente en el mundo real. Puede ser un concepto, algo que no exista, como hardware y software. Hardware lo puedes tocar, software no lo puedes tocar. Lo propio en programación orientada a objetos. Algunos ejemplos de objetos físicos. No, aquí tenemos un audífono, un celular, un cantante, una casa. Y como objeto intangible, ya esto representa una cuenta de banco. Ya no es la tarjeta de crédito, es una cuenta de banco. Cuando tú abres una cuenta de banco en un banco actualmente, simplemente eres un número en la base de datos, asociado a una serie de transacciones y que refleja un estado actual de dinero que tú tienes guardado. Eso es un software, es algo lógico. Eres un elemento en una base de datos. La base de datos no es física, es lógica. No puedes ir al banco y decir, démelo mi cuenta de banco. No, es simplemente te lo van a inactivar tu cuenta. Y si tienes dinero, el dinero sí te lo van a devolver. Es físico el dinero, es un objeto físico, ¿no? Entonces podemos modelar cosas del mundo real que sean tangibles, pero también intangibles podemos modelar, ¿ya? Ahora, este es el último concepto teórico que vamos a ver hoy, ¿ya? Un objeto, cuando nosotros queramos modelar, este es un objeto cantante. Lo vamos a dividir en dos partes. Para nosotros, en el modelado, un objeto va a estar conformado por dos partes. Los atributos o las características del objeto y el comportamiento o las acciones, las cosas que puede hacer ese objeto. Como atributos del cantante, por ejemplo, podríamos tener el nombre del cantante, un nombre completo. Podríamos tener también el nombre artístico, ¿no? Nombre completo, Juan Pérez. Nombre artístico es otro atributo. Bad Bunny, eh, Shakira, no sé. ¿Ya? Otras características o atributos de este objeto podrían ser incluso físicos. ¿No? Podríamos poner estatura, eh, no sé, color de ojos, lo que tú quieras modelar. ¿No? Como les digo, un objeto modelado no va a ser exactamente igual que un objeto del mundo real. Solamente vamos a sacar lo que nos interesa. Si estaríamos haciendo un programa similar a Spotify, nos interesaría el nombre artístico del cantante, el género de canciones que canta, quizás la nacionalidad del cantante, si es compositor, quizás cuántos álbumes tiene, etcétera. ¿No? Atributos. Esos atributos nosotros lo modelamos a través de variables. El nombre artístico es una variable, es un string. La edad del cantante es una variable, es un int, ¿no? Y la segunda parte,
¿Qué es el comportamiento? Se refiere a las cosas que puede hacer mi cantante. ¿Ya? Por ejemplo, algunos ejemplos simples podría ser cantar. ¿Qué puede hacer mi cantante modelado? Puede cantar. ¿Ya? O en el Spotify va a ser reproducir canción, la que tú quieras, o aleatorio, ¿no? Otro ejemplo de método podría ser componer. Le puedo decir a mi cantante que componga una canción. O le puedo decir que baile, ¿no? Le puedo decir algún otro comportamiento, ¿no? Que quiero que ejecute este objeto. ¿Cómo lo implementamos esto dentro del lenguaje como tal? Utilizamos métodos. Public, void, cantar, ¿no? Entre paréntesis algún parámetro, la canción, por ejemplo, y entre llaves, lo que yo quiero que haga cuando mi cantante cante. Ese es el proceso simple de modelado. No hay más ciencia, es simplemente eso. Entonces nosotros vamos a agarrar un objeto, cualquiera del mundo real, lógicamente para resolver un problema o para hacer un ejercicio, una práctica, el examen, etcétera, y lo vamos a dividir en dos partes, los atributos y el comportamiento. Entre atributos, por ejemplo, de este objeto robot, podríamos tener el nombre. Nombre igual a vender en este caso. Podríamos tener un código XT21, por decir. El color, plateado o plomo, no sé. ¿No? Hay alguna otra característica como el peso, el tipo. El tipo, por ejemplo, es doblador, no este robot. Y en el comportamiento tendríamos, por ejemplo, doblar como método, como comportamiento, como cosas que puede hacer mi objeto. Doblar, caminar, beber, le gusta beber este robot, ¿no? Beber. ¿Qué le gusta? Entre paréntesis, cerveza, ahí ponemos, ¿no? Es lo que le gusta a este robot. Ya, entonces, es eso. Algunas pautas para terminar ya. Eh, los nombres de los objetos generalmente son sustantivos. Ya no es específico, no es Bender, no es Chayanne, no es Shakira, es cantante, es robot, es estudiante, no es Javier, es docente, ¿ya? Los atributos también son sustantivos, ¿no? Del cantante, ¿no? El nombre artístico, nombre completo, edad, etcétera. Y las operaciones son verbos, ¿no? Cantar, componer, bailar o algo más específico de un programa. Enviar pedido, mostrar, imprimir factura, comprar, realizar venta, realizar cierre de caja, etc. Esa es la parte teórica. Como ven, no es nada complicado la teoría. ¿Ya? Simplemente si la han entendido qué es programación orientada a objetos, qué es un objeto y las partes de un objeto, estamos bien. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso a la anterior clase. Perdón, la siguiente clase. Un repaso así breve. Bien, vamos a tomar la asistencia antes de que nos pise el tiempo. Así que si no tienen micrófono, van a escribirlo por el chat, ¿ya? Ya, aguárdenme un momentito.
Bien. Bien, ya estoy de vuelta. Ya. Vamos a llamar lista. Ya si no tiene micrófono, eh, al chat nomás, no hay problema. Estoy acá con la pantalla del chat. Y empecemos. Tan, 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 tan. Ya ahí está la pantalla de mi celular. Porque si me salgo de acá no voy a poder. Un poquito más acá. Esta cosa no sé cómo minimizar. Ya. Augusto. Presente, Inge. Oh, Luis David. Presente, Inge. Rodrigo. Presente, Inge. Javier. Marcelo. Presente. Perfecto. Ebert. Ebert Avilés. ¿Cuál Avilés? Ebert Ray Avilés Cruz. No. Ya Edilberto. Ya, perfecto. Valdivieso Adrián. Me van a decir si es que está escribiendo en el chat, pero a veces se retrasa acá mi celular. No hay, ¿no? Presente, Eric. Valdivieso. Presente, Adrián. Valdivieso. Sí, aquí estoy gritando. Ya. Eric, Rafael. Eric Rafael. Jazmín. Perfecto, está en el chat. Vladimir. Presente, Inge. Perfecto. Paulo. Presente, Inge. Carolina. Carolina. Bien, están en el chat. Miguel Figueroa. Presente. José Mauricio. Presente. Luis Miguel Lovera. Weimar Mejía. Anthony. Presente, Inge. Anthony Yamil. Presente, Inge. Laura. Presente, Inge. María. Presente, Inge. Bianca. Perfecto. Franco André. Presente, Inge. Robert. Robert no está, ¿no? Gerson. Gerson Solís. No está. Ah, aquí está, aquí está. Y Omar Santiago. Presente, Inge. ¿Alguien quizás que no está en la lista? Bien. Resumen final, para terminar. ¿No? Programación orientada a objetos es una forma más de programar. ¿Ya? Un objeto va a ser cualquier cosa del mundo real que nosotros lo vamos a modelar en un lenguaje. En nuestro caso, C#. ¿Ya? Este objeto
cualquiera que este sea, ¿no? Este objeto, nosotros lo vamos a dividir en dos, en atributos o características, como quieran llamarle, dependiendo de la bibliografía, y el comportamiento o las acciones que va a realizar nuestro objeto. Nuestro objeto solamente va a poder hacer cosas que nosotros vamos a programar que haga. No, los atributos simplemente son las características, ¿no? Del robot, por ejemplo, tienes ahí el color, el peso, el tipo, lo que ustedes quieran, ¿no? Podríamos poner una lista larga aquí, pero ¿qué vamos a modelar? Lo que nos interesa. A Univalle, por ejemplo, de los estudiantes les va a interesar su edad, quizás la carrera que está estudiando, la materia que está cursando, pero alguna otra cosa como por ejemplo, qué comida le gusta, no le va a interesar a Univalle. A un restaurante sí le va a interesar cuáles son tus gustos, pero otra vez eso depende del contexto del problema, ¿no? Aquí hay un contexto. Va a depender de eso. ¿Qué cosas va a ser mi objeto? Lo mismo dependiendo del contexto. Si tuviésemos un estudiante en Univalle, un comportamiento va a ser inscribirse, tomar materia, dar examen, ¿no? En fin, es eso. Entonces, la próxima clase vamos a hacer ya una pequeña práctica. Les voy a dar un objeto y ustedes van a identificar esas dos partes importantes. Ya bien, entonces nos vemos la próxima clase. Solís me está diciendo que está presente y Robert Cesano Quiroz. Acá está. Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Mañana es feriado por si acaso. Ya voy a detener la grabación y nos vemos entonces la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Cuídese. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Chao, chao. Nos vemos. Y a ver si les gusta Transformers. Hay una serie interesante en Netflix que ha salido. Ya nos vemos. Para el feriado, digo, ¿no? Ahora sí.